En primer lugar, quiero agradecer su asistencia a esta rueda de prensa para analizar los resultados de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de abril y que aparecen reflejados en el documento que les hemos repartido de principales indicadores de actividad económica y financiera del Estado, que iremos analizando en sus aspectos más significativos y en las hojas que reflejan los datos más importantes para el análisis de este déficit que nos ocupa como prioridad capital del Gobierno a lo largo de todo el ejercicio 2012. Me acompaña, como en la rueda de prensa del mes de marzo, José Carlos Alcalde, el Interventor General de Administración del Estado, y tanto él como yo intentaremos explicarle las principales cuestiones que derivan de esta ejecución presupuestaria. Bien, como pueden ver en la página 5 aparece reflejada el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional. Hasta abril, el resultado ha sido de 25.462 millones, es decir, un 2,39% del PIB, que se ajusta a los cálculos del Gobierno y podemos valorar, por tanto, como previsible, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas hasta el momento. En una crisis de liquidez, el Gobierno apostó desde el primer momento por apoyar la liquidez de las distintas administraciones territoriales, la liquidez de los ciudadanos y la liquidez de las empresas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues adelantando los pagos correspondientes con las administraciones territoriales y con los ciudadanos y empresas. Es decir, hemos adelantado la ejecución de las transferencias que corresponden a las administraciones territoriales y, al mismo tiempo, hemos agilizado las campañas de devoluciones de impuestos. Como comprenderán, ambos factores suponen una fuerte incidencia en el registro del déficit, aunque esta incidencia es solo temporal, es decir, se irá diluyendo a lo largo del tiempo, se irá diluyendo en los próximos trimestres. Estos dos efectos afectan a las dos magnitudes determinantes del déficit, tanto al gasto, al incrementar el volumen de transferencias, como a los ingresos, al agilizar las campañas de devoluciones, toda vez que están afectados en términos netos a lo recaudado. Como les decía, su efecto es temporal. Ya lo anuncié, este mismo efecto en marzo, porque el Gobierno está tomando este tipo de decisiones desde el inicio de la legislatura, desde el inicio del ejercicio presupuestario. Y así lo podemos comprobar, porque en un solo mes se ha reducido el diferencial en la comparativa de la evolución del déficit 11-12, se ha reducido en un solo mes el diferencial en 21 puntos porcentuales. Es decir, en la comparación que hacíamos déficit marzo del 12 versus marzo del 11, el diferencial alcanzaba el 73,2%. Como consecuencia de esta repercusión del efecto de adelanto de devoluciones y transferencias, el diferencial a abril del 12 en relación a abril del 11 está actualmente en un 51,4%, 21 puntos menos. En el análisis del documento ven ustedes, o podrán comprobar ustedes, los saldos de déficit, tanto en términos de caja como en términos de contabilidad nacional, con las advertencias o las notas metodológicas que separan una y otra magnitud. Asimismo, la evolución de los ingresos y gastos que configuran estos saldos. Trataré, por tanto, de explicarle brevemente cómo han ido evolucionando cada uno de estos saldos y, por lo tanto, la cifra final de déficit, que es la que nos ocupa. Y, al efecto, tenemos que hacer
dos consideraciones. Una primera consideración que se refiere al devenir natural de los ingresos, teniendo en cuenta que estos tienen una fecha concreta de devengo y realización. En este sentido, tengo que señalarles que abril es un mes muy significativo porque se está produciendo el ingreso del primer pago fraccionado del impuesto sobre sociedades y se está produciendo, además, el ingreso de las retenciones y del IVA correspondientes a las pymes. En segundo lugar, hay otra serie de decisiones que, como los indico, está afectando la evolución del déficit. Estas son excepcionales o discrecionales, desde luego responden a decisiones deliberadas del Gobierno. Y estas son el adelanto de transferencias a otras administraciones territoriales. Todas las administraciones públicas están recibiendo mayores ingresos de los que correspondían naturalmente al primer cuatrimestre del ejercicio 2012. Me estoy refiriendo tanto a las administraciones territoriales, comunidades autónomas, corporaciones locales, como a la seguridad social, y también se están produciendo adelantos en las aportaciones que, como Estado miembro, debemos hacer a la Unión Europea. Por el lado de los ingresos, se han realizado devoluciones de impuestos por encima de lo que sería una campaña tipo, una campaña normal, por importe de 1.100 millones. 1.100 millones de más devoluciones, más 8.300 millones de adelantos de transferencias, es lo que nos justifican esta previsión razonable del déficit conforme a los cálculos esperados del Gobierno. Por ello, creemos que es mucho más significativo hacer una comparación en términos homogéneos. También la hicimos en marzo y, una vez más, traemos aquí esa comparación en términos homogéneos, depurando el efecto de estos dos factores, tanto en el ejercicio 2012 como en el ejercicio 2011. En concreto, el déficit homogéneo sería de 1,43% puntos del PIB frente al 1,51 puntos del PIB que habría en el 2011. Igualmente, en términos homogéneos, como digo. Por lo tanto, la evolución del déficit es mejor que la del 2011. Lógicamente, esperábamos que fuera mejor, porque el objetivo, como ustedes saben, de déficit es también menor en el año 2012 que en el año 2011. Esta homogenización, como comprenderán, se hace porque una cosa es la cuantificación del déficit, que lógicamente tiene unas reglas precisas. Consiste en determinar el volumen de gastos e ingresos correspondientes al periodo considerado y de acuerdo con lo registrado por la contabilidad pública. No puede ser de otra forma. Ahora bien, ustedes saben que el déficit es una cuenta anual. En la medida en que estamos haciendo un cierre cuatrimestral, lo que le debe importar al Gobierno y a los ciudadanos es analizar qué gastos e ingresos están computando en la cuenta del cuatrimestre y, sin embargo, corresponden a los cuatrimestres siguientes. Y esto es precisamente lo que intentamos hacer con la homogenización del déficit. En definitiva, se trata de despejar la duda de si debemos estar preocupados o no por la evolución del déficit, y no lo estamos. Y hay un factor adicional que también querría explicarles, y que este no forma parte de la homogenización sencillamente porque no ha tenido registro contable y, por lo tanto, no sería una cuestión homogeneizar, pero que sí genera una expectativa de evolución razonable y conforme a nuestros cálculos. Me refiero a las medidas de consolidación fiscal. Las medidas de consolidación fiscal, por la naturaleza de los impuestos a los que afectan, no han tenido prácticamente incidencia hasta el momento. De hecho, la agencia tributaria cuantifica el impacto en el primer cuatrimestre de estas medidas de consolidación fiscal únicamente en 1.261 millones. Como ustedes saben,
el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2012 lleva una magnitud bastante superior, que se irá produciendo a lo largo de los siguientes ejercicios, por la vía de los pagos fraccionados, por la vía de las retenciones que tendrán una mayor repercusión vinculadas a momentos capitales, como puede ser el abono a las pagas extraordinarias, y, en general, la regularización fiscal, cuyo plazo vence el 30 de noviembre y, por lo tanto, no ha producido ningún efecto. El déficit en términos de caja podemos analizarlo en la página 4. Pueden comprobar que, en términos de caja, el déficit registrado es de 9.194 millones de euros, lo cual supone un 0,86% del PIB. Ahora bien, el déficit en términos de caja está afectado por las mismas razones y alguna otra más, por razón de la distinta metodología nacional caja, que les venía explicando. Y, por lo tanto, deberíamos considerar el déficit en términos homogéneos, que tendría una magnitud inferior en 1.300 millones de euros. Les decía, además, que íbamos a analizar los ingresos y gastos que determinaban la evolución de estos saldos. Pues bien, si vemos la página 9 del documento que les hemos entregado, vemos cómo evolucionan, o podemos comprobar cómo evolucionan los ingresos. Los ingresos no financieros totales, antes de descontar la participación de las comunidades autónomas en IRPF, IVA e impuestos especiales, toda vez que este análisis lo consideramos más significativo para poder enjuiciar cómo va la recaudación del Estado, pues bien, como les decía, la evolución de los ingresos no financieros totales mejora un 1,3% más que la correspondiente al primer cuatrimestre del año 2011. Y esta mejora presenta una mejor evolución que la que experimentaba hasta marzo, mejorando un 0,8 puntos porcentuales. Me detendré brevemente en la explicación de los ingresos impositivos, los más significativos. Los ingresos impositivos representan el 88% de los ingresos no financieros totales del Estado. Pues bien, los ingresos impositivos han frenado su disminución hasta un 3%, lo que supone una mejora de 2,6 puntos porcentuales respecto a la evolución de marzo. En la recaudación impositiva hay una serie de factores que están incidiendo negativamente, como son la disminución de bases impositivas en el impuesto sobre el valor añadido como consecuencia de la minoración de las bases sometidas a consumo, las rentas de los hogares y el aumento de las devoluciones realizadas con mayor agilidad hasta la fecha. No obstante, este efecto de devoluciones irá progresivamente amortiguándose a lo largo del ejercicio. Estos factores han sido parcialmente compensados con un efecto aún limitado derivado de la consolidación fiscal, cuantificado o limitado en 1.261 millones de euros. La evolución de las figuras impositivas es desigual. Tenemos un comportamiento distinto en los impuestos directos y en los impuestos indirectos. Los impuestos directos mejoran su recaudación un 0,2 y los impuestos directos tienen una disminución del 6,5%. Sin embargo, están suavizando su descenso respecto al registro de marzo, donde descendían un 7,4%. Veamos ahora cada una de estas figuras impositivas, empezando por el IRPF, que tiene un resultado, una recaudación de 27.989 millones de euros, disminuye respecto al 2011 un 0,2%, y este impuesto está afectado por una peor evolución de las rentas de trabajo en el principio de año. Y esta peor evolución, sin embargo, ha sido parcialmente compensada por las medidas derivadas del Real Decreto 20 del 2011, de 30 de diciembre, que han supuesto un aumento de la recaudación de retenciones de 559 millones de euros. También contribuye positivamente las retenciones de capital,
que también han sufrido una modificación incrementando los tipos de gravamen del 19 al 21% y esto supone una mayor recaudación de 158 millones de euros. Por su parte, las retenciones sobre arrendamientos descienden un 2,4% y las correspondientes a los fondos de inversión disminuyen un 25,2%. Asimismo, los ingresos correspondientes al pago fraccionado de empresarios en el IRPF están disminuyendo un 5,6%, sin embargo, está recortándose su descenso en más de un punto respecto al trimestre anterior. En relación al impuesto sobre sociedades, ven ustedes en la página 9 que hay una recaudación de 3.730 millones de euros, supone un incremento del 2,6% después de haberse producido, como les decía, el ingreso del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre. Este pago fraccionado recoge una serie de medidas de efecto normativo. Tanto la subida de tipos que se produjo en el Real Decreto 9 del 2011, 19 de agosto, como las medidas de fortalecimiento de las bases imponibles que derivan del Real Decreto 12 del 2012 de 30 de marzo. La evolución en términos acumulados está afectada también por un mayor volumen de devoluciones de lo que correspondería a una campaña tipo. Estamos hablando de aproximadamente unos 700 millones de euros. Y este efecto, como en los demás casos, se irá diluyendo a lo largo del ejercicio porque lo que devolvemos hoy ya no hay que devolverlo ni en julio, ni en septiembre, ni en octubre. En términos homogéneos, por lo tanto, depurado este efecto de devoluciones y retenciones de deuda pública, el impuesto sobre sociedades estaría creciendo un 22,7%. Respecto al IVA, la recaudación es de 20.969 millones. Tiene un descenso del 8,2% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, este descenso tenemos que valorarlo como parcialmente positivo en la medida en que está amortiguando la caída que había en marzo con un descenso del 9,1%. Nuevamente, el mayor número de devoluciones está afectando a las cifras de recaudación, ya que las devoluciones se han incrementado un 7,1% respecto al ejercicio anterior. No obstante, tenemos que reconocer, y conforme ya preveíamos en el presupuesto del 2012, que el adelanto de devoluciones no justifica íntegramente la mala evolución del IVA, que está inmediatamente afectada por las bases imponibles sometidas a consumo y por una caída de los ingresos brutos en general, únicamente excepcionada por los ingresos procedentes de contraído previo. Lógicamente, esto debe ser así porque el contraído previo responde a bases declaradas en ejercicios anteriores y aplazadas hasta la fecha. En cuanto a los impuestos especiales, tiene una recaudación de 6.093 millones, ha disminuido en el primer cuatrimestre un 0,4% respecto al mismo periodo del 2011. Al igual que lo sucedido en sociedades y en IVA, está mejorando su evolución, ya que en marzo del 2012 los impuestos especiales estaban disminuyendo en su recaudación un 2,2%. Por lo tanto, la comparativa menos 2,2 versus 0,4 nos permite estar optimistas en cuanto a la recaudación de los impuestos. Es verdad que están fuertemente incididos por el comportamiento del impuesto sobre labores de tabaco, que tiene un comportamiento muy bueno en este primer cuatrimestre y, sin embargo, en sentido contrario se está comportando hidrocarburos con una caída del 6,2%, pero que también es coherente con el comportamiento derivado del consumo de carburantes. Respecto a los ingresos no financieros, teniendo en cuenta su menor importancia cuantitativa, pues no los voy a analizar con exhaustividad, pero sí tengo que decirles que la cifra total de recaudación asciende a 8.054 millones de euros, un 53,2% más que en el 2011. En esta cifra
de mayor recaudación, está incidiendo de forma capital la rúbrica correspondiente a tasas, precios y otros ingresos por importe de 4.173 millones, que está aumentando un 151,8%, fundamentalmente debido a las comisiones de avales que superan la cifra de 1.400 millones. Respecto a los pagos, su evolución podemos analizarla en la página 12 del documento. Donde podemos comprobar que en el primer cuatrimestre se han gastado 54.931 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 10,3% respecto al ejercicio inmediato anterior. Las razones fundamentales: el mayor pago de intereses y el adelanto de transferencias que les he venido anunciando. Está parcialmente compensada esta evolución por una contención en el gasto de los demás capítulos. Y en esta línea seguiremos, porque una vez más tengo que reiterar el firme compromiso de este Gobierno en la disciplina presupuestaria absoluta, que es un objetivo capital de este Gobierno en el ejercicio 2012. Por capítulos, podemos ver que los gastos de personal están aumentando un 0,1%, pero este aumento de gastos de personal se debe fundamentalmente a el aumento de las pensiones, incrementado en un 1%, y no, desde luego, a la masa salarial correspondiente a los funcionarios. Los pagos por gastos corrientes de bienes y servicios están disminuyendo un 32,9%, derivado de dos efectos: el de contención del gasto, derivado del objetivo de austeridad y el compromiso absoluto con la austeridad, pero además, en la comparativa con el ejercicio 2011, tenemos que considerar que en el 2011 se atendieron más obligaciones pendientes de ejercicios anteriores. Los pagos financieros están incrementándose un 31,5%, y esto está inmediatamente afectado por los calendarios de vencimientos. En cuanto a las transferencias corrientes, pues aquí tienen ustedes la plasmación de todo lo que le he venido diciendo del lado de, al analizar las cifras, los saldos en contabilidad nacional y en caja. Se han adelantado un 24,8%, derivado de esos 8.300 millones adelantados de más a otras administraciones públicas, y que tienen un claro reflejo en el capítulo 4 del Estado. Las inversiones reales disminuyen un 34,3%, derivado también de dos efectos. En primer lugar, conocen ustedes ya el proyecto de presupuestos generales del Estado correspondiente al ejercicio 2012, donde las inversiones, tanto las directas como las indirectas, tienen una contención, una reducción notable. Pero además tenemos que considerar que en el ejercicio inmediato anterior, en el ejercicio 2011, se pagaron muchas más obligaciones procedentes del ejercicio 2010. Ese efecto se observa especialmente en el capítulo 7 de transferencias de capital, donde está disminuyendo un 67,6%. Ciertamente hay una rebaja considerable en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que estamos ejecutando, pero además hay que tener en cuenta el efecto producido por la cancelación de las obligaciones derivadas del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local o el Fondo de Compensación Interterritorial, que en el ejercicio 2012 lleva una cuantía inferior a la correspondiente del ejercicio 2011. En definitiva, la decisión del Gobierno de atender a una crisis de liquidez, adelantando liquidez a otros sujetos, tanto las administraciones territoriales como los ciudadanos, está incidiendo en el registro del déficit en términos de contabilidad nacional. En términos homogéneos, estamos razonablemente satisfechos porque se acomodan a nuestras previsiones. Habrá, desde luego, que seguir muy de cerca cuál es la evolución
de las medidas de consolidación fiscal y, una vez más, decirles que no vamos a relajarlos, no podemos relajarnos, estamos absolutamente determinados a cumplir los objetivos de déficit marcados para este ejercicio porque creemos que es la única forma de fomentar crecimiento, riqueza y empleo. Por mi parte, nada más, quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier aclaración y José Carlos, alcalde, el interventor general, también. Sí, buenos días. ¿Hola? Aquí estoy. Sí, varias cuestiones. Una, en términos homogéneos, los datos que nos ha dado de evolución del déficit representan una décima de corrección, me parece, ¿no? 1,43 frente a 1,51. Algo menos de una décima, ¿no? No sé, me sorprende que con esa décima de variación se muestre satisfecha con la evolución de los resultados. Dice que lo atribuye sobre todo a que hay partidas que no van a ser recurrentes en el resto del año, las devoluciones y demás, pero ahí ya están descontados esos efectos. Quería preguntarle también si nos puede dar el dato de evolución de las prestaciones por desempleo y si el dato que nos vaya a dar y de variación respecto al año pasado es coherente con la caída que han previsto ustedes para el conjunto del ejercicio. Y por último, parece que este viernes se pueden aprobar los hispabonos o hispanobonos o alguna fórmula, la fórmula financiera que sea, que sirva de respaldo para la financiación de las refinanciaciones de las comunidades autónomas. No sé si nos puede avanzar un poco por dónde puede ir el mecanismo. Gracias. Muy bien. Respecto a su sorpresa, quiero tranquilizarla porque he intentado explicarles cómo hay una serie de cuestiones, como es el adelanto de transferencias y devoluciones, que están incidiendo en el déficit y también he querido distinguir lo que es el déficit registrado en la contabilidad pública, como no puede ser de otra forma, porque eso sí, la contabilidad pública nunca se altera. De aquellas otras medidas que tienen una evolución que no ha producido su efecto todavía. Y eso es lo que, si yo pudiera hacer ese traslado, y ya advirtiendo que el déficit es una cuenta nacional, les he querido transmitir respecto del limitado efecto de las medidas de consolidación fiscal. Únicamente han producido 1.261 millones y usted me podría preguntar, ¿y está preocupada con eso? ¿O han cuantificado mal las medidas? No, sino que esas medidas nacen vinculados a unos impuestos que tienen unos devengos y unas obligaciones de pago determinadas y que no corresponden al mes de abril. Eso es lo que he querido decir. Respecto a las prestaciones por desempleo, pues básicamente yo me remitiría a la evolución de los datos de la Seguridad Social, que no son objetos de esta rueda de prensa y que se harán en su momento. Y respecto a los hispabonos, como le ha denominado usted, pues evidentemente, si se aprueba o no en el Consejo de Ministros, yo no lo sé, ni me corresponde a mí contarlo, ni es objeto de esta rueda de prensa. En cualquier caso, sí que le puedo decir que las medidas que sean necesarias para atender a las necesidades de cada comunidad autónoma serán adoptadas. Un par de cuestiones. Con los datos que tiene actualmente, ¿ya puede afirmar que no será necesario tomar medidas adicionales de ajuste a lo largo de este año? Y luego, por otra parte, ¿cómo puede afectar al capítulo de ingresos el rescate de Bankia o la posibilidad de poner en marcha los hispanobonos? Me refiero sobre todo al capítulo 3 de los gastos financieros. Gracias. ¿El capítulo? Sí, ¿cómo puede afectar el rescate de Bankia o la posibilidad de poner en marcha avales para las comunidades autónomas
¿cómo puede afectar al capítulo 3 del gasto en intereses? Si puede afectar o no puede afectar. Es decir, si el rescate de Bankia tendrá algún efecto en el capítulo de gastos del Estado en términos de contabilidad nacional. El rescate de Bankia, en primer lugar, lo están analizando las autoridades correspondientes. Hasta el momento solo tenemos un pronunciamiento del Consejo de Administración con unas cifras que tendrán que ser validadas por el Banco de España y por el Ministerio de Economía. La fórmula con la que se afrente, requiere todo un proceso, en primer lugar, de constatación con la Comisión de Competencia de Bruselas, que garantice, como hasta ahora, a través de la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que no estaríamos en ningún caso hablando de ayudas de Estado. Por lo tanto, la repercusión en el capítulo 3 o no entiendo que, en cualquier caso, un poco precipitada cuando ni siquiera se ha diseñado la fórmula más allá de garantizar que se va a apuntalar las necesidades de Bankia. ¿Perdón? Si con los datos actuales creen que será necesario tomar alguna medida de ajuste adicional a lo largo del año para cumplir el objetivo. Pues con los datos actuales no. Sí, perdón, quería hacer una pregunta. ¿Nos puede dar el dato homogéneo de ingresos por IRPF después de la subida? Es decir, excluyendo la subida, aquí. ¿Cuál sería el resultado? Es decir, el resultado neto. En términos homogéneos, pues miren, el efecto normativo en IRPF se ha estimado en 846 millones. 559 millones corresponde a la subida de tipos de retención de rentas de trabajo, 158 millones a la subida de tipos de retención sobre rendimientos de capital, 102 millones a la supresión de deducción por nacimiento y 27 millones a la subida de tipo de las rentas superiores a 120.000 euros. Sí. Buenas. Observando la caída de la recaudación por IVA y que están teniendo dificultades para controlar el aumento de los gastos financieros, ¿se anticipan, se plantean o barajan anticipar la subida del IVA prevista para el año próximo a este año? No, no está previsto en el calendario del Gobierno. ¿Sí? Buenas. Yo quería saber, porque viendo las principales partidas de ingresos parece que no evolucionan como estaba previsto en los presupuestos generales del Estado, que la evolución es peor. Si eso se va a remediar a lo largo del año o con medidas adicionales, como comentaban mis compañeros. Y después también quería saber, si los hispanobonos de los que estábamos hablando, supongo que el Ministerio de Hacienda estará preparando controles más exhaustivos para las regiones que se acojan a ese mecanismo, sean hispanobonos o avales directamente del ICO. Si nos podía concretar un poco más si eso va a ser así y si se va a dar una vuelta de tuerca más a lo que ya está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Gracias. Bien, respecto a la evolución, conforme a lo previsto en los presupuestos generales del Estado, bueno, en primer lugar tengo que decirle que la evolución de los ingresos es un efecto neto en los presupuestos, porque una cosa es la cuantificación de las medidas de efecto normativo y otra cosa es el reflejo en los estados correspondientes de los presupuestos, donde
también están teniendo en cuenta el efecto caída que se produce por otras razones. Es decir, un peor comportamiento de la masa salarial en el IRPF o una reducción de las bases sometidas a consumo en el IVA. Aún así, tomando por ejemplo el IRPF, pues tiene una caída del 0,2%, pero yo también tengo que subrayarles otra cuestión. El IRPF tiene su propio calendario de evolución. El primer cuatrimestre del año 2012 está inmediatamente incidido por el resultado del ejercicio inmediato anterior, es decir, el último trimestre del 2011, ya que está incorporando los ingresos mensuales en grandes empresas de diciembre, enero, febrero y marzo, pero en pymes está incorporando el cuarto trimestre del 2011. Por lo tanto, desde este punto de vista, ese distinto encaje sí que tienen repercusión en el déficit. Por otra parte, en cuanto a sociedades, pues en sociedades les estoy hablando de las medidas de efecto normativo y el problema es que tenemos muchos efectos normativos. Tenemos, en primer lugar, las medidas que derivan del decreto del 19 de agosto, con una subida de tipos. Y, en segundo lugar, las medidas que derivan del fortalecimiento de bases del decreto 12 del 2012 de marzo. Pues bien, esas medidas van a tener efecto fundamentalmente en los pagos fraccionados de los siguientes cuatrimestres. No han tenido su pleno efecto aquí. Sí les reconozco que es mi ocupación fundamental y ya les he confesado que tendremos que seguir la evolución de las medidas de consolidación fiscal, pero las hemos diseñado para que funcionen. Sí. La segunda pregunta es la de los hispabonos. Bien, vamos a ver. Se adopte la decisión que se adopte y si se adopta en el Consejo de Ministros, que ustedes me la están anticipando. En cualquier caso, yo lo que les quiero decir es que eso está previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Hay una disposición adicional, la disposición adicional primera, que habla de los mecanismos de liquidez, mecanismos extraordinarios de liquidez que podría amparar cualquiera de las situaciones que me están describiendo. Y esos mecanismos extraordinarios de liquidez pasan por una condicionalidad. Y esa condicionalidad son medidas de ajuste y rendición de cuentas e información extraordinarias. Sí. Entiendo que estos datos de la PIB, con esta casi décima de mejora, son anteriores a saberse que el déficit era 4 décimas mayor. Aún así, descartan cualquier otro tipo de medida adicional de ajuste, teniendo en cuenta que será revisado nuevamente, si no me equivoco, en octubre. Pero es que el problema es que ahora estamos en el déficit del 12. Y las medidas del 4 décimas más son de déficit del 11. Sí, pero evidentemente usted sabe cuál es el componente de esas 4 décimas, de dónde han salido. De entrada, ya ha habido un Consejo de Política Fiscal y Financiera que sobre un ajuste de 15.000 millones ha ofrecido 18.000. Es más que ese efecto, ¿no? Por lo tanto, creo que eso no tendrá repercusión en la cuenta final del ejercicio 2012. Sí, perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le quería hacer 2 preguntas. La primera, si considera, viendo la evolución de los ingresos del IVA, que se han repercutido en 2.000 millones de euros, supongo que por la evolución del consumo interior, si considera que una vez que suban el IVA no va a afectar todavía más a retraer el consumo, o si verdaderamente consideran que esa subida va a suponer un ingreso suficiente, adicional, para la recaudación del IVA. Y la segunda pregunta es, habla usted de que todavía no tenemos en cuenta la evolución de las medidas de ajuste que ha tomado el Gobierno, que todavía no están dando resultados. Cuando comiencen a dar resultados, ¿el Gobierno contempla que en algún mes concreto podríamos tener superávit? Muchas gracias.
vamos, superávit, no, superávit no. Pero respecto a la otra pregunta, la del IVA, bueno, creo que ya le he contestado. No está en el calendario del Gobierno subir el IVA. Por lo tanto, es que usted me lo ha dicho y yo creo que también he intentado subrayarlo. El comportamiento del IVA justifica que no se haya subido el IVA en el presupuesto del 2012. Sí. Sí. Bueno, pues ya engancho con esta última. No está en el calendario del Gobierno subir el IVA este año, pero sí el año que viene. Es por aclararme, porque ahora ya no lo tengo nada claro con tantas declaraciones. Y luego quería saber dos cosas. Una, si me puede cuantificar, que probablemente ya lo habrá dicho, pero yo no lo recuerdo, ¿cuál es el efecto de todas las medidas, el efecto cuantitativo de todas las medidas que ha tomado el Gobierno que esperan para este año? Y después, volviendo al tema de la disposición adicional primera, que establece condiciones extraordinarias de ajuste y rendición de cuentas, quería saber si las comunidades autónomas a las que, bueno, pues que se puedan acoger a esta, lo que sea, hispabonos, línea extraordinaria de liquidez o lo que se determine el viernes, si se les va a exigir que tengan un déficit inferior al 1,5% que se ha establecido para este año, para las comunidades autónomas. A ver, respecto del IVA, lo vuelvo a repetir por tercera vez, no está previsto en el calendario del Gobierno. No está en el proyecto de ley de presupuestos del 2012, que no ha sido aprobado. No tenemos presupuesto del 2012 todavía, es un proyecto. Si se va a subir el IVA o no en el 2013, como comprenderán, si estamos todavía haciendo el presupuesto del 13, es que, aunque lo supieran, no se lo diría, y usted lo tendría que comprender. Estamos en la ejecución del presupuesto del 2012. Ya, pero evidentemente, hasta el momento, la confección del presupuesto corresponde a esta Secretaría de Estado y, por lo tanto, cuando se tomen esas decisiones, se lo contaremos de la mano del proyecto de ley de presupuestos del 2013, si es el caso. He querido subrayar que es muy importante conocer cuál es la evolución del comportamiento del IVA. Es muy importante ver si el consumo se recupera o el consumo no se recupera, porque todos sabemos cuáles son los efectos económicos de un impuesto sobre el consumo según el consumo se va comportando. Entonces, una vez más, tengo que subrayar que cuando se eligió subir el impuesto sobre sociedades, se buscó la figura más eficaz desde el punto de vista de la equidad y de la recaudación, y también de los efectos económicos que generan toda la economía, porque este presupuesto sí que establece un diálogo completo con toda la economía. Respecto al efecto de las medidas, se refiere a las medidas de consolidación fiscal. 12.000 millones y está previsto en el proyecto de presupuestos generales del Estado. En cuanto a las medidas extraordinarias que acepten que tendrían que abordar en su caso las correspondientes comunidades autónomas que se acogieran a los mecanismos de liquidez, lo razonable es pensar que si se acogen a estas medidas extraordinarias es porque su salud financiera no va acorde con el cumplimiento del objetivo del 1,5%. A partir de ahí, exigirles superávit o que rebajen el objetivo del 1,5% es algo que deriva de un consenso, de un objetivo que se vota en el Congreso de los Diputados y se reparte con las comunidades autónomas en el correspondiente Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por lo tanto, no sería posible ni previsible modificarle el objetivo sobre la marcha. Medidas de consolidación, en todo caso, que garanticen que el Estado español en su conjunto va a llegar al 5,3%. Sí, perdón. Sí, buenas tardes. A propósito de este tema, de la financiación de las comunidades autónomas
con la fórmula que se elija finalmente. Me gustaría saber si, dado que previsiblemente a día de hoy tendrían que pagar un interés del 7 o superior al 7%, si ese interés no es punitivo para las comunidades autónomas, si se podrán acoger a esa financiación dado lo carísimo que está el precio del dinero en estos momentos. Gracias. Sí, por ayudar a la Secretaría de Estado. Pero bueno, yo creo que en la misma línea que se ha indicado. En primer lugar, que se está hablando de unas medidas que están en estudio y que no podemos concretar ahora mismo cuáles van a ser su sentido. Pero evidentemente si estas medidas se aprueban, pues tiene que ver mucho con lo que usted ha indicado, de la posibilidad de atender a estos diferenciales de intereses. Entonces, las medidas tendrán que tener en cuenta esta circunstancia. Pero, bueno, insistiendo en lo que ha dicho la Secretaría de Estado, pues que ahora mismo hablar de cualquier tema de esto y desde nuestra órbita, entiendo que sería prematuro y anticipar algo que no está decidido ni esbozado. Gracias una vez más.